Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Disculpad, he estado 2 días sin poder, me he dedicado a ir al cine, hoy también, pero digo, de hoy no pasa. Hoy os voy a hablar de una obra, se me está acabando el libro ya, y yo estoy acabando con el libro, de Grant Wood, que es un pintor norteamericano, hace una obra muy icónica de 1930, que están en plena depresión. Y a mí esta obra siempre, mirad, no tiene nada que no me hagáis caso, pero a mí esta obra siempre me ha parecido alemana o holandesa, no sé por qué, se llama gótico americano. Este tipo de ventana es una ventana de carpintero que llaman, es una ventana tipo gótico, esto es un tejado de 2 aguas, pero no sé qué más puede tener de gótico, porque él está con una horquilla, ¿cómo se llama? Un mono de estos de trabajo, de tela vaquera. Ella lleva un camafeo, lleva la raya al medio, el pelo muy estirado, y los dos parecen adustos, son como orgullosos, ¿no? En la penuria. De alguna forma, bueno, él dice que le llovieron unas críticas horrorosas. Él es de Iowa. Ahora os sigo contando cosas. Y cuando lo hizo, dice que todas las campesinas de Iowa, las campesinas, ellas se sintieron ofendidísimas porque se sentían caricaturizadas, bueno, eso, como si le hubieran hecho una caricatura. No me sale hoy la palabra. Y yo no sé, a mí lo veo más europeo que americano, norteamericano, pero mira, esto hay que saber lo que está pasando en estos momentos. Estados Unidos, el 29 de octubre o el 27, no me acuerdo qué fecha, de 1929, hay un crack en la bolsa, una crisis de superproducción. El sistema de libre mercado capitalista no tiene un crecimiento indefinido. Es más, mi marido era economista y entonces hacían cash flow, que son como previsiones, ¿no?, de futuro. Entonces tenían incluidas pues las crisis, entre comillas, pero son porque el crecimiento indefinido no existe. Entonces siempre hay un periodo en el cual ha de generar otras estrategias creativas para seguir creciendo, o te estancas y te mueres, o te disuelves o desapareces, y de alguna forma. Pero es que esto fue tremendo, porque en 1929 pues de pronto como 12 millones de personas pasaron a estar desempleados, las calles llenas de gente vagando, gracias a que Franklin Roosevelt llevó una política bastante acertada, incluso con los artistas también, ayudándolos. Pero mientras tanto pasaron unas penurias pero muy muy importantes. Entonces él está en esta época y está reflejando esta época, y este cuadro refleja esta época, que es un cuadro, mirad, en el siglo XIX, cuando se descubre la fotografía, no se populariza, pues resulta que para que no existieran malos rollos con la herencia y tal, a la gente se le fotografiaba en la puerta de sus propiedades, que normalmente eran modestas, y al marido y la mujer se hacía fotografía, y con la propiedad, para decir que ante cualquier cosa, ante cualquier duda, ellos eran los dueños, y quedaba como un documento, como un registro. Yo no sé si es que no había notario o registrador, me imagino, no, en fin, era como una prueba más. Y entonces él toma esa idea, pero estas fotos que se hacían eran un poquito más alejadas. Nuestro autor coge y nos lo mete más encima a los protagonistas, con la casa detrás. Está reflejando una época, pero voy a decir una cosa: recibió tantísimas críticas. Este cuadro fue mal vendido por $300. Solamente decir una cosa: su obra hoy día, por poner un ejemplo, un paisaje regular en una puja empieza valiendo $7 millones, para que os hagáis una idea hasta qué punto es cotizadísimo. Y aparte que es un icono, porque son como si dijéramos arte norteamericano, y él habló de eso, que él quería hacer que Europa llevaba 2000 años y que ellos llevaban Estados Unidos no llevaba ni a 100 años, y lo más que habían pintado era, pues yo que sé, un indio, las cataratas, yo que sé, un general y cosas así. Entonces no tenían tradición pictórica, pero bueno,
pues lo que tenían era lo suyo, ¿no? Su tradición y cómo se sentían. Entonces, pues hizo un cuadro de cómo se sentía, de cuál era su tradición. Pero mira, eso de su tradición me ha hecho mucha gracia, porque este cuadro a mí me parecía, como os he dicho, europeo, pero es que resulta que tiene un guiño, lo está leyendo después por especialistas que lo cuentan, de Van Eyck. Digo, con razón. Van Eyck, pero él también tiene muchísimo impronta de los que estuve hablando el otro día, Otto Dix, Gross, Max Beckmann, o sea, los expresionistas de alemanes. Tiene muchísima influencia de alemanes, pero tremenda. Estuvo bastante tiempo, no que estuviera tampoco muchísimos años, pero conoció bastante de cerca la bohemia de los años 20 de París. Estuvo 4 veces en París. Y el cubismo, o sea, lo conoció de primera mano. Pero parece que le impresionó más Flandes y le impresionó más, ¿cómo se llama? Ay, el que hace el rinoceronte. Bueno, pues le impresionó más la tradición gótica alemana. O sea, es que yo este cuadro lo veo y digo, este es alemán. Y ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Un autor alemán que es famosísimo, que habló de él. Y seguiré hablando un millón de veces, que no me acuerdo cómo se llama, porque estoy un poco espesa, que yo tengo un dibujo grande, que lo hice yo, del rinoceronte, que él nunca lo vio, se lo contaron y dibujó un rinoceronte. Ay, no me acuerdo. Vale, pues nada. Voy a ver si os cuento un poquito la historia de este señor. Mirad, estos son los protagonistas años después. El cuadro se hizo muy famoso. Él los engañó. Es su hermana. Y él es un dentista. Y le dijo, mira, si yo no soy muy conocido, este cuadro no lo va a ver ni el gato, ni lo van a reconocer. Eso no. Se convirtió en un icono en Estados Unidos, pero hace ya muchísimo tiempo. Y la horquilla que lleva él supo reflejar muy bien. Él es muy minucioso. La hermana le pone una cierta cara de preocupación, estamos en 1930, y al dentista, mirar qué mirada. O sea, es que no puede, tienes que devolverle la mirada. Es el crítico que está. Mañana os hablaré también, os voy a hablar un poco de arte norteamericano, de esta época del siglo XIX, del siglo XIX, del siglo XX. Hablaré de Sacco Vanzetti, que me parece preciosa la historia. Y bueno, me parece dramática. Dice, la revista Time publica en 1934, porque este señor es regionalista, iba a dar conferencia en Estados Unidos hablando del regionalismo, de que pinten lo suyo, que está muy bien Europa y tal, pero que Europa tiene una tradición y ellos tienen otra. La revista Time publica en 1934 un largo artículo sobre el mercado del arte de Estados Unidos. Su conclusión es que mengua el interés por las escuelas francesas y crece el interés por los pintores que retratan los Estados Unidos. Dice el Times, hoy la mayoría de los principales artistas estadounidenses se inspiran en su propio país y encuentran su belleza en los ranchos de Kansas, en los campos de Iowa, en las burlescas escenas callejeras de Manhattan. Bueno, nuestro pintor dice, reclama que las distintas regiones del país destaquen sus peculiaridades y compitan entre ellas como antiguamente lo hacían las ciudades del viejo mundo con la construcción de las catedrales góticas. La producción del gótico americano ocupa toda una planta y Times comenta al respecto. Este cuadro no se podría haber pintado en ninguna parte fuera de Estados Unidos. Voy a ver si os cuento un poco la historia del pintor, que es súper interesante. Él es de Iowa, del Medio Oeste. Yo siempre digo que nunca he ido a Estados Unidos, que si fuera, lejos de irme... Mirad, no me vaya a tomar por una cosa raruna, lejos de irme a San Francisco, Nueva York, no sé qué, me iría, yo qué sé, por una ruta por Medio Oeste y cosas así, sin desdeñar nada, pero es que si no conoces un país, en fin, yo comería en los restaurantes de carretera y cosas así, me parece. Además en Estados Unidos hay una ruta muy famosa así. Lo que pasa, lo único que me inquieta es que hay 250 millones de armas por ahí sueltas y lo de yo sola, digo yo, no sé.
no sé, no me hagáis caso. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito el autor. Nuestro autor nace en Anamosa, Estados Unidos. Anamosa, ¿eh? Bueno, pues Iowa, el 13 de febrero de 1891. Va a vivir, me parece que 50-51 años, muy poquito. Representa el regionalismo norteamericano, que es un estilo que triunfa en 1930. En la década de 1930 es cuando él más triunfa. Su padre muere cuando tiene 10 años y entonces la madre se va a vivir como vivían en un rancho y se va a vivir a un sitio que no sé cómo se llama, Cedar Rapid, es un centro agrícola, tengo que leer la chuletilla, porque de 45.000 habitantes, pero en un momento determinado la madre pierde la propiedad y entonces él le construye a su madre una casa para él y su hermana Nan. Qué bonito, qué detalle tan bonito. En un momento determinado él se va, me parece que en 1917 se va a hacer el servicio militar. Y entonces se dedica a pintar. A los pintores siempre le daban, incluso la Segunda Guerra Mundial también, le daba objetivos, y se pasa todo el servicio militar pintando camuflaje en los cañones. No sé qué es lo que pintaría. En fin, después vuelve y entonces conoce a un señor que tiene una funeraria. Eso me ha hecho muchísima gracia. Él de jovencillo, su madre está floja, es una viuda con niños pequeños. Él ha estado trabajando en una especie de centro de arte por las noches y, digamos, ha ganado su dinero de bolsillo. Y después, y poco a poco se va a ir acrecentando el afán de conocimiento de arte y va a ir a bibliotecas, por su cuenta se pone a dibujar, a pintar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llega un momento en que hace cosas y entonces él conoce a uno que tiene una funeraria y me hace mucha gracia, y le permite que exponga en la funeraria y vende cosas, y entonces él le encarga para que pinte las paredes de la funeraria, yo que sé, el funeral home, y también le presenta a amigos suyos para que le hagan encargo, y va viviendo, y con ese dinero va viajando a Europa, hace diferentes viajes a Europa. Entonces, una de las cosas que le encargan, pues son vidrieras y cosas así, y él las encarga a Múnich, porque en la Alemania le gustó muchísimo. Yo lo entiendo también, porque siempre están con París, de acuerdo que había unas vanguardias, pero en Alemania también había de Blaureiter, yo que sé, había diferentes vanguardias, y en Múnich, por ejemplo, se cosía muchísimo arte, muchísimo gente que era más desconocida, en fin. Y él se fascina muchísimo con Alemania y se fascina muchísimo con Holanda, con la tradición pictórica holandesa. Bueno, ¿qué más puedo contaros? Él dice que cuando vuelve de Europa, que se ha pasado no sé cuánto tiempo en Europa, al pueblo Rapid ese, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Cedar Rapid, pues que es como un shock, porque el tipo de arte que hacía en Europa era más expresionista. Le gusta mucho el expresionismo y el post-expresionismo. Y él dice que como que tiene que encontrarse, ¿no? Y es cuando se pone a hacer cosas tipo la que os he enseñado, ¿no? Porque que se llama gótico americano, iba a decirlo en inglés. Él, cuando en la década de 1930 es cuando goza de muchísimo éxito, que son los años de la Gran Depresión. Su cuadro, como American Gothic, se convierte en un icono, en una imagen icónica del siglo. Mirad, este cuadro fue expuesto en el Museo de Arte de Chicago, que es súper famoso. El que os voy a contar mañana es del Whitney Museum, que también es súper famoso, y se expuso en 1930 y allí se quedó, porque por lo visto se lo debieron de comprar por 300 euros y bueno, lo tienen como la joya de la corona, porque representa la América de una época. Como he dicho montones de veces, los pintores hacen no solamente de catarsis, sino también son cronistas de una época, y en este caso este es un pintor regionalista que está abogando porque se pinte un tipo de arte norteamericano, de lo que está pasando en aquella época. Si no entiende lo que está pasando en aquella época en Estados Unidos, no pueden entender este cuadro, porque este cuadro parece una pareja, aunque sea su hermana y el de su dentista, parece una pareja de dos personas abnegadas ante la adversidad. Es quizás el cuadro o de los más famosos del arte norteamericano. No sé qué más deciros. En 1835
él trabaja muchas cosas, porque él se mete también, aprende el oficio de orfebre, hace xilografía, litografía, hace un montón en fin, no solamente hace grabado, en fin, hace un montón de... Él en 1935 publica Manifiesto de Rebelión contra la Ciudad, que este es un intento de crear un arte nacional norteamericano, aunque con raíces importantes en el arte europeo, y tan importante, porque mirad, por mucho que sea arte norteamericano, se crea un discurso propio, nada hay por generación espontánea, o sea, esto tiene padrino, pero de todas formas es muy bonito lo que crea, y he estado viendo toda su obra porque yo conocía 3 o 4 cosas suyas nada más y me ha parecido precioso, y sobre todo es loable que se busque un discurso propio. Y bueno, hay que tener en cuenta, él se muere en el año 42 con 51 años, que está ya está la abstracción norteamericana, el expresionismo abstracto, que es de cuña norteamericana. Bueno, él tras graduarse en la escuela secundaria en Washington en 1910, ingresa a una escuela de arte en Minneapolis, y en 1913 se matricula en la Escuela de Arte de Chicago, a la vez que realiza algunos trabajos como orfebre, lo he dicho. Voy a ver si encuentro alguna frase suya. Pues no lo sé. Sí, en Alemania sus referentes son Otto Dix, Georg Grotz, Christian Schad y Matt Becker, lo he dicho antes. Y después sus pintores favoritos del Renacimiento eran Hans Medlin, Albert Dürer. No me salía Alberto Durero, estaba que me pegaba un tiro. Mi gato por aquí pegando empujones. Hugo van der Goes, pero yo creo que es Van Eyck el que más le gusta, porque ahí se ve a Van Eyck en su cuadro, pero siempre lo he visto un cuadro alemán, no me hagáis caso. Con su ventana ojival de gótico carpintero, no sé, no es un Estados Unidos, yo qué sé, pero qué tontería. Él sí, la apariencia que tiene él con el mono vaquero, el jean ese gigantesco de obrero, que no era un obrero, que era un dentista. Bueno, en realidad él no busca pintar 2 personas, sino pintar un poco cómo se siente la gente en ese momento. Bueno, he de decir una cosa, que él va dando conferencias por todo sitio en Estados Unidos hablando sobre el regionalismo, el que se haga un tipo de pintura que tiene que ver con Estados Unidos en ese momento, con la sensibilidad del momento, etcétera, etcétera. Y eso levanta muchísimas ampollas, porque entonces lo que dice la gente, dice, bueno, entonces la tradición que tenemos de los hallazgos de Renoir, Cézanne, Van Gogh, en fin, ¿qué pasa? ¿Lo omitimos? ¿O qué pasa? En fin, ahí hubo sus más y sus menos, sus polémicas grandes. Que en 1935 entra Franklin. Bueno, voy a contar un poquito su vida. Y chimpampum, bocadillo de atún, porque llevo ya bastante tiempo. Entre 1920 y 1928 realiza 4 viajes a Europa. Ya vale, donde se interesa por los diferentes estilos, pintura y vanguardia que hay en ese momento en el continente. Y él lo que le gusta es el impresionismo, pero después al final el tipo de pintura que hace nada tiene que ver con el impresionismo, pero nada. Hace un tipo de pintura súper minuciosa que tiene más que ver con Flandes de otra época. Pero, o sea, con Jan van Eyck. Entre el 24 y el 35 vive en el diván de una casa de transporte que se convierte en su estudio en el Five Turner L. En 1932 ayuda a fundar la Stone Art Colony. La colonia de arte piedra, yo que sé, una traducción un poco churro, porque muchísimos artistas se han quedado sin poder, ¿cómo se dice?, trabajar, porque se han quedado sin encargo para ayudar a los artistas afectados por la Gran Depresión. Si él tampoco es que esté muy boyante, se convierte en un gran defensor del regionalismo norteamericano en el arte. Lo que pasa es que el regionalismo en aquella época en Europa es lo que defendían los nazis. Entonces en Estados Unidos no está mal, pero si hubiera sido aquí en Europa, pues la gente hubiera puesto el grito en el cielo, hubieran dicho, ¿qué es lo que está defendiendo este hombre? En fin, me está agobiando un poco este.
Da conferencias por todo el país sobre el tema. Ahora mismo está enseñando pintura en la Universidad de Iowa, en la School of Art, desde 1934 hasta el 41, que es la época que se muere, en el 42. No he querido saber de qué se muere, mirar, porque es que si no todos los días es el mismo rollo, que se muere joven, de que se ha muerto, pues la verdad es que no quiero saberlo. Una pena, porque con 51 años yo creo que le quedaba por lo menos 30 años o más de trabajar. Durante este tiempo supervisa los proyectos de pintura, mural, es mentor de estudiantes y se convierte en una pieza clave. Trabaja muchísimo, también os lo digo, que eso mata. Se convierte en una pieza clave de la comunidad cultural de la universidad. Cuando muere, sus bienes se queda su hermana Nan, la hereda su hermana Nan, y Nan Graham Good, que es la mujer que está retratada, que os he enseñado en el American Gothic. El resto del patrimonio personales están depositados en el Museo de Arte Figa de Davenport, Iowa. Es un pintor muy, muy prolífico, aunque lo más conocido sea por las pinturas. Sin embargo, trabaja infinidad de cosas como escultura, litografía, tinta, carbón, cerámica, metales, madera. Trabaja mucho, mucho. Muere en el 13 de febrero de 1942, en plena crisis económica. Wood hace una apología de los valores tradicionales. Hombre, yo entiendo que su regionalismo, American First, pues era como un motor para una América en aquella época deprimida económica y moralmente, que por suerte no tardó demasiado en emerger, pero que en aquella época estaba hecha polvo. Y él lo que intentaba era dar ánimo a través del arte, la pintura, creando asociaciones, etc. Y estimula mucho, sobre todo en el medio rural donde él se ha criado. Mientras medio país está ahí tirado por los caminos, sigue retratando medio oeste, el Midwest, por medio de esta pareja de granjeros que se convierten automáticamente en un icono de supervivientes que afrontan las vacas flacas con austeridad y trabajo duro, que era su hermana y el dentista. Me hace muchísimas gracias. Él imita un poco el estilo de los pintores renacentistas flamencos, como he dicho antes, con las pinturas tan frontales que miran de manera tan directa, y una pintura al óleo muy, muy minuciosa y detallada como la de su ídolo Van Eyck. Se ve que su estancia en Múnich se empapó bastante del arte europeo. En realidad, es su propia hermana y el dentista que posan para Wood bajo la promesa de que no iban a ser reconocidos, y después son súper reconocidos. Los entusiasmados y felices modelos posan bajo una ventana. Ella se pone el camafeo, él le dice que se ponga el camafeo de la madre. Ella posan bajo la ventana ojival del mundo rural, del gótico rural norteamericano. Posiblemente de ahí venga el título, digo yo, y lo vende por $300 al Instituto de Arte de Chicago. La verdad es que lo vendió barato, pero lo vendió en un sitio seguro. Hoy en día cualquiera de sus pinturas, como mínimo un paisajillo suyo, vale $7 millones. Espero que os haya gustado. Mañana saco Vanzetti. Hasta mañana.